Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Mi nombre es Luis Soto y como siempre es un gran gusto que nos preste el favor de su atención en este que es su programa Católicos, el programa para toda la familia para aprender y profundizar sobre nuestra fe. El día de hoy vamos a hablar sobre los 4 grados de oración según Santa Teresa. El acto de orar es un acto que es parte de la fe, en nuestra fe que es una respuesta que le damos a Dios de su llamado inicial. También tenemos que orar y tenemos que tratar de estar en comunicación con Él y en intimidad con Él. Santa Teresa, la maestra de la oración, sin duda que nos puede enseñar grandes cosas sobre este acto de orar. Y para mostrarnos el camino que definió Santa Teresa, tenemos hoy en el estudio al Padre Miguel Enríquez, vicario parroquial de la parroquia de Santa Teresa en Aurora, Colorado, y quien no es la primera vez que nos visita y está con nosotros el día de hoy para hablar de este tema de la oración. Gracias, Padre Miguel. Luis, te agradezco que me dé la oportunidad de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo su espacio, su tiempo y este programa. Muchas gracias, Padre. Cuando hablamos de oración, a veces, Padre, puede estar medio confuso el entender a qué nos referimos con orar. ¿Qué quiere decir orar? ¿Qué es la oración? Durante los siglos, durante la historia de la Iglesia, se han dado muchas definiciones sobre oración. Quiero enfocarme en la oración o en la definición de oración de acuerdo a Santa Teresa. Y Santa Teresa de Jesús nos dice que la oración no es otra cosa más que pasar tiempo con aquel que nos ama y que nosotros amamos, es decir, con nuestro Señor Jesucristo o con Dios. La oración es entonces, según Santa Teresa, una amistad profunda con el que nos ama y con el que amamos, que es Dios nuestro Padre. Entonces, eso es la oración, un camino de amistad con Dios nuestro Padre. Así como si alguien tiene una novia, una esposa, o si alguien tiene un amigo muy cercano, quiere pasar tiempo con esa persona, así también la persona de fe quiere pasar tiempo con el Señor. Definitivamente, entre más nos interesemos nosotros por una persona, más tiempo queremos pasar con esa persona, más cosas queremos saber sobre esa persona, qué le gusta, qué no le gusta, cómo nosotros podemos conocer más a profundidad a esa persona. Y es exactamente lo mismo con Dios nuestro Padre. Y Dios es el primero que tomó la iniciativa porque Él nos ama y quiere pasar tiempo con nosotros. Él es el primero que nos da ese gusto por buscarlo a Él a través de la oración. Y la oración requiere desde luego momentos de soledad y de quietud para poder nosotros empezar este diálogo profundo con Dios nuestro Padre a través de la oración. Y sin duda que hay maneras de orar. Definitivamente hay muchas maneras de orar. El día de hoy yo quiero enfocarme a Santa Teresa. Nuevamente ella nos brinda 4 niveles o 4 grados en la oración. Y a mí me gusta mucho el lenguaje que utiliza ella, las imágenes que utiliza ella en estos grados de oración. No es la primera vez que Santa Teresa utiliza estas imágenes. Ya nuestro Señor Jesucristo en la Biblia encontramos cómo Él nos habla del sembrador, nos habla de la semilla, nos habla de la tierra, nos habla del huerto. Y Santa Teresa precisamente utiliza estas imágenes. Santa Teresa nos dice que la oración es, o se puede dar en 4 niveles, y compara el alma de una persona con un huerto. Yo creo que todos aquí estamos familiarizados con un huerto, con un jardín. Y dice Santa Teresa que el primer grado se compara a regar este huerto con el agua de un pozo. Entonces yo recuerdo cuando era niño ver estos pozos grandes, profundos. La gente tenía que sacar el agua con una soga, con un cordón. La gente se esforzaba bastante para sacar el agua y llevarla al huerto o a donde la necesitaba. Y Santa Teresa utiliza esta imagen del pozo para regar el huerto, lo cual quiere decir que al inicio de nuestra oración o de nuestro caminar con Dios, la mayor parte del esfuerzo va por parte nuestra. Aquí Dios no se da todavía directamente a la persona, aquí no hay gustos todavía en la oración, no hay consuelos, no siente uno la presencia de Dios de una manera fuerte o profunda. Aquí se batalla bastante. Aquí muchas veces la gente cuando empieza a orar, lejos de sentir algo, se empieza a distraer. Y aquí empieza a correr el peligro de que la persona deje de rezar, porque como no siente nada, la persona cree
que está perdiendo el tiempo al orar, cree que Dios no le escucha o no le escucha, la persona empieza a creer que es pérdida de tiempo y muchas veces muchas personas dejan de orar, ¿no? Cuando sienten esto. Y Santa Teresa nos invita a perseverar. Una vez que nosotros nos hayamos adentrado en este camino de oración con Dios, Santa Teresa nos dice que lo más difícil es perseverar en este camino de nuestra amistad con Dios, y precisamente por eso ella utiliza esta imagen del pozo. Aquí la persona, el orante, es el que tiene que llevar todo el esfuerzo, ¿no? Aunque sienta o no sienta gusto en la oración, aunque sienta que Dios no está ahí, aunque sienta que está perdiendo el tiempo. Y por otro lado vienen otras tentaciones, ¿no? Las preocupaciones de la vida. Dice uno, bueno, ¿para qué orar cuando puedo yo hacer otras cosas? Tengo yo otros intereses, tengo otras actividades, ¿para qué perder mi tiempo orar? No siento nada. Y muchas veces caemos en esa tentación y dejamos de orar. Entonces Santa Teresa nuevamente nos invita a que nosotros perseveremos, y ya perseverando pues llevamos una ganancia ya en este caminar. Dice entonces Santa Teresa, Padre, que la vida de oración es comparable al trabajo de regar un huerto en 4 niveles. El nivel número 1 es el sacar agua del pozo. Pero en este lenguaje simbólico, ¿nosotros somos ese huerto? ¿O nosotros somos el agua? ¿O nosotros somos el que saca el agua? Muy buena pregunta, Luis. El huerto es el alma. El huerto que tenemos que regar es nuestra alma, nuestro espíritu. Y el agua viene siendo la oración. Entonces, por eso es difícil sacar esa agua de ese pozo. Es decir, por eso es difícil sentir gozo en la oración, sentir quietud en la oración, porque no hay esos gozos, esos consuelos, porque no está esa costumbre muchas veces de rezar, de recogernos, de meditar, de pasar tiempo con Dios. Y Santa Teresa lo que nos aconseja aquí es, cuando empecemos a orar, tomar buenos libros, meditar. Puede ser la Biblia, puede ser la historia de un santo, puede ser un buen libro que recomiendan los padres de la iglesia. No pasarnos todo el tiempo orando o leyendo, simplemente leer un momento y meditar, ¿verdad? En algún pasaje que nos haya gustado o en algún aspecto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea como humano o como Dios. Entonces Santa Teresa nos pide, como cuesta mucho trabajo al principio, tomar un libro, pero no caer en la tentación de pasarnos todo el tiempo en la oración rezando solamente, leyendo, sino también dejar un tiempo para meditar. Entonces, en este primer grado estamos sacando agua del pozo. De alguna manera queremos regar nuestra alma de la palabra de Dios, de su presencia, de su amistad, de su intimidad, y a veces nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados y se convierte en un trabajo como sacar el agua de un pozo, dirá Santa Teresa. Ya volvemos, Padre, se nos acabó definitivamente el primer segmento. No le cambien, estamos en Fe Católica Viva. Pensar que hay tanta gente que ha entregado su vida totalmente a los demás es increíble. La verdad es que siempre hay alguno de ellos en una parte del mundo dando su vida, rezando por mí. Incluso en este momento en el que te estoy hablando. Ellos son los que con su oración diaria nos sostienen todos los días, y el problema es que no nos damos cuenta. Da igual quién sea, a qué me dedique, qué haya hecho, en qué crea. Para ello soy hijo de Dios, y eso basta. Ya lo dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mejor prueba de ello? Por eso, cuando te paras un momento y piensas en toda esa gente, el corazón se te encoge y te planteas, ¿cómo puedo agradecérselo?
Quizás la mejor forma de empezar sea dar las gracias, ¿no? Gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros ya sabemos que no estamos solos. Ahora, ellos tienen que saber que no están solos. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el Padre Miguel Enríquez sobre la oración, en particular sobre los 4 grados de la oración descritos por Santa Teresa, como los distintos niveles en la vida espiritual y la vida de oración por los cuales tenemos que caminar y avanzar en nuestra vida espiritual de acuerdo a Santa Teresa. El primer grado, dijimos, es nosotros, usando la imagen que ella describe, es que nuestra alma es como un huerto que necesita ser regado. Al principio de nuestra vida espiritual, orar es como regarlo sacando agua de un pozo. Cuesta trabajo, nos queremos concentrar y no podemos, las cosas no salen bien, parece que la oración es inútil, que nada sucede, hay tentaciones, hay preocupaciones, pero si seguimos perseverando, Padre, entonces llegamos al nivel o al grado número 2, el cual es... Definitivamente, antes de pasar al segundo grado, Luis, quiero decirte que aquí la primera victoria en el primer grado de oración, en el primer nivel, es precisamente perseverar. Porque si no perseveramos, lógicamente no vamos a pasar al segundo grado, que es del que vamos a hablar en este momento. Y Santa Teresa nos dice que en el segundo grado, la persona ya no riega este huerto con agua, con un cubo, ¿no? O con un balde, como comúnmente se le dice, sino con una noria. Yo espero que las personas que nos estén escuchando estén familiarizadas con una noria, que es una máquina hidráulica, también que está en un pozo, y es menos el esfuerzo que la persona utiliza para regar el agua. Una vez que se llena la noria, la persona puede descansar por un momento mientras está regando el huerto. Y aquí Santa Teresa nos habla que en esta oración, en este segundo nivel de oración, empieza a haber un recogimiento o una quietud. Santa Teresa lo llama la oración de recogimiento o la oración de quietud. Es decir, que la persona ya no se distrae tanto, ya no está tan preocupada, ya no está pensando tantas cosas. De una manera u otra empieza a sentir un poco más la presencia de Dios. De una manera u otra la persona se da cuenta de que todos dependemos de Dios, nuestro Padre, y empieza la persona a mostrar esos frutos, ¿no? En el primer nivel, pues solamente hay maleza, ¿no? Y en el segundo nivel empieza por ahí poco a poco a germinar las semillas que recibimos en el bautismo. Y la persona de una manera u otra empieza a encontrar más gusto en la oración, de tal manera que la oración viene a ser una parte fundamental de su vida. Si ese día la persona no reza, si ese día la persona no se encuentra con Dios, la persona no se siente a gusto. Entonces ahí de una manera u otra ya empieza la persona a sentir la presencia de Dios en su vida. Yo no sé si alguna vez lo has experimentado, estoy seguro que sí, ¿no? Que dices, hoy en oración sí sentí la presencia de Dios, sí sentí que Dios estaba conmigo, sí sentí que Dios me estaba escuchando. Y fíjate, Luis, que muchas veces en la vida nuestra, en la vida ordinaria, muchas veces las personas, aparte de que no sentimos un gusto por la oración, también muchas veces sentimos o perdemos el gusto por la vida. Sentimos que ya no hay razón para vivir, sentimos que no hay razón para estar aquí, sentimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, le pedimos, ¿para qué? Dios no me oye. Entonces, Santa Teresa nos dice algo muy, muy importante. No solamente perseverar, pero también darnos cuenta de que Dios no se va a dar a nosotros totalmente si nosotros no nos damos totalmente a Dios. Y quiero yo utilizar aquí la imagen un poquito, por ejemplo, tú que eres un padre, si tú le das a tus hijos todo cuando te lo piden, sin el mínimo de los esfuerzos, ellos no lo van a agradecer, supongo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que a veces mis papás cuando me compraban algo, a la primera, ¿verdad?, que yo les pedía, a los 2 meses ya había aventado yo el juguete por ahí, ya lo aventaba y quería otro, porque no me había costado nada pedirlo. Entonces, así un poquito es en la vida de oración. Si Dios nos diera todo a la primera, no sabríamos valorar lo que Dios nos da. Entonces, Santa Teresa nos dice que es muy, muy importante no desanimarnos y darnos cuenta de que Dios no nos da las cosas inmediatamente para que las valoremos. Padre, ¿y
¿Cuánto tiempo durará este proceso de pasar del grado 1 al grado 2? Me imagino que no es que hoy en día estoy en grado 1 y mañana estoy en grado 2. Sí, como en la escuela. Eso depende totalmente de Dios, Luis. No depende del esfuerzo de la persona. Claro que cuenta mucho, pero es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural y en la oración solamente Dios decide qué tan rápido puede llevar a una persona a la perfección. Pero podría pasarme años en un grado de Puede pasarte años y años o puede pasarte 1 o 2 días. Eso depende totalmente de Dios. Por eso Santa Teresa nos dice, hay que perseverar. Ella perseveró 20 años en la oración, en la sequedad, en la aridez, y de repente pues, Dios la llenó de una vida de oración profunda, al grado de que ella experimentaba cosas sobrenaturales en su vida de oración. Cuando estás hablando, Padre, de que los inicios de la oración pueden ser resecos, pueden ser que nos sintamos que son sacar agua del pozo con la cubeta, e incluso el grado número 2, todavía hay dificultades, todavía hay que acarrear el agua de algún lugar, aunque la máquina me ayude. ¿Cómo se compara eso a lo que a veces experimentamos en grupos de oración, en donde parece que desde el primer día estoy siendo recompensado por Dios, la emoción está presente y parece que no se da ninguno de estos grados? Mira, Luis, aquí es bien importante que nos demos cuenta de una cosa. Muchas veces nosotros cuando asistimos a un retiro o algo así, ¿no? Un retiro, salimos con esa llama, con ese fuego, pero no siempre vamos nosotros a experimentar ese gozo y esa alegría. Entonces, cuando nosotros, en la vida de un cristiano, cuando se experimenta sequedad, aridez, cuando viene de Dios, porque no siempre viene de Dios, Dios está trabajando en el alma, Dios está purificando el alma, pues de muchos apegos mundanos, de codicia, de ambición, de muchas cosas que muchas veces traemos en el alma, ¿no? Y que Dios necesita sanar para que nosotros podamos seguir avanzando en el caminar. Entonces, aquí en este 2º grado, Santa Teresa nos dice que no tengamos miedo a sentir aridez o de sentir que a veces de repente Dios nos está purificando. Dios lo está haciendo para que nuestra alma pueda avanzar más hacia este caminar con Dios, a esta amistad con Dios. Entonces, es natural que pasen estos momentos de aridez para que nosotros nos demos cuenta de que hay algo que Dios tiene que cambiar en nosotros. En este segundo nivel ya no hay tantas hierbas. Ya hay menos hierbas, ahora sí de repente empiezas a ver que por ahí empiezan una que otra semillita por ahí a germinar, pero todavía no están las virtudes. Bueno, quiero aclarar aquí, las semillas son las virtudes. Las semillas en este huerto empiezan las virtudes, ¿no? Que Dios nos da, que Dios nos ¿Y las hierbas? Las hierbas vienen siendo lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, los vicios que nosotros tenemos en nuestra vida, como te decía, la avaricia, la envidia, la ambición, el materialismo, que muchas veces impiden que crezcan esas semillas de la virtud, pero ya de una manera u otra empiezan a florecer, aunque todavía falta para que florezcan y empiecen a dar su olor al huerto. Sí, de eso vamos a hablar. Y así caminando llegamos al 3er y 4º grado, que no nos va a dar tiempo en este segmento de entrar al grado número 3, pero sí me da tiempo de resumir lo que hemos hablado hasta ahora. En estos grados de oración descritos por Santa Teresa, cuando comenzamos a hacer oración es normal que sea difícil, es normal que cueste trabajo, porque es como regar el huerto que es nuestra alma, sacando agua de un pozo con dificultades. Después de bastante tiempo perseverando en esto, podemos llegar a otro momento en donde el agua ya sale con una máquina hidráulica y es más fácil regar el pozo y se empiezan ya a ver algunos frutos de la oración, pero todavía nos falta un largo camino. Hay momentos de descanso, pero todavía nos falta, hay que perseverar. Gracias, no le cambien, volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con el Padre Miguel Enríquez, vicario parroquial de la Parroquia Santa Teresa en Aurora, Colorado, sobre los 4 grados de la oración de acuerdo a Santa Teresa de Ávila, la madre de la espiritualidad y de la oración para muchos, quien describe que los primeros momentos de la vida de oración pueden ser áridos, pueden ser difíciles, y lo compara con regar el huerto que es nuestra alma, sacando agua del pozo primero, después sacando agua de una noria, y ahora llegamos al 3er nivel, o al 3er grado, en donde el agua, ¿de dónde viene? El agua viene de un río o de una fuente, y aquí ya es donde empieza lo emocionante, lo interesante, por así decirlo, porque aquí ahora sí ya Dios sale al encuentro de la persona, aquí ya la persona casi no hace nada. Aquí ya automáticamente la persona
empieza a rezar, por así decirlo, así como sentimos necesidad de comer, de bañarnos, de dormir, así la persona sabe que la oración es una parte muy importante en su vida, no cambia la oración por nada, no cambia a Dios por nada, Dios es lo más importante en su vida. Ahora sí que aquí ya empiezan a florecer esas semillitas que son las virtudes, ya empiezan a oler, ¿no? Porque por ejemplo, nosotros distinguimos el olor de una rosa, o de una gardenia, o de un clavel, o así. Entonces, así ya de repente las virtudes empiezan a florecer, se empieza a ver ya el huerto de nuestra alma más limpio. Y eso lo comparo, hay muchas personas que estoy seguro nosotros conocemos en nuestra parroquia, en la familia, amigos, gente que tú le dices, esta gente tiene algo especial. A pesar de que tiene problemas, se le ve una paz, se le ve un gozo, se le ve que está lleno o llena de Dios. Yo creo que todos hemos visto personas así, nos hemos encontrado con personas así. Y el ejemplo más claro está en los santos. Ahí tienes a la Madre Teresa, pues físicamente no era una persona hermosa, que tú dijeras, wow, pero ¿cuánta gente no atraía a personas en todo el mundo de diferentes religiones? La admiraban, claro, había gente que no la cree, pero sí, ahí está el ejemplo de los santos. El Papa Juan Pablo II ya al final de sus días pues, ya estaba grande, ya tenía muchas enfermedades y aún así se atraía hasta por la televisión, ¿no? Entonces ahí está el ejemplo claro cuando las virtudes ya florecen, cuando la persona ya se deja llevar por Dios y cuando Dios es el que hace todo. Aquí ya la persona empieza realmente a ser movida. Aquí Dios hace todo, para empezar, o casi todo. Aquí empieza a vislumbrar la cumbre. De repente hay momentos en que empieza a ver, ya voy a llegar a la cumbre, pero todavía no. Es como dejarse abandonar por Dios y dejar que Él mismo me traiga el agua en el río. Exactamente, sí, ya la mayor parte lo hace el río, nomás como que vas a desembocar un poquito ahí el agua al huerto, pero ya no es mucho trabajo, ¿no? Ya es más el momento en que descansas, aquí ya el trabajo nomás es llevar el agua del río al huerto, pero ya después de eso te pones a descansar y solito el río lo riega. Y el cuarto y último grado en este camino espiritual que describe Santa Teresa, por cierto, tú eres de la parroquia de Santa Teresa, pero no es Teresa de Ávila. No es Teresa de Ávila, es Santa Teresita del Niño Jesús, pero tienen un estilo de vida contemplativa muy similar. Bueno, el cuarto grado entonces, ¿cuál es, padre? El cuarto grado ahora sí es totalmente Dios es el que trabaja. Ahora sí Santa Teresa nos dice que el huerto se riega con el agua del cielo, como cuando cae un aguacero. ¿Y qué haces tú? Pues nada, ahí solita la lluvia del cielo hace todo y riega el huerto. Ahí sí ya no hay ningún tipo de malezas, las flores, hay de todas las flores, ya crecieron las flores, que son las virtudes. Aquí el alma no hace nada, aquí es Dios el que hace todo, aunque claro, tenemos que nosotros darnos cuenta de que esto es algo supernatural, es decir, no importan los esfuerzos de la persona para llegar a este grado de oración, es Dios el que lo hace, no importa qué tan santa o qué tan mala sea la persona muchas veces, porque Dios también le concede esto a los pecadores para que cambien de vida. Entonces, no es que si nosotros perseveramos 20 o 30 años en la oración, nos va a pasar esto. Posiblemente sí, posiblemente no, pero lo importante aquí es amar a Dios sobre todas las cosas y siempre no dejar de orar, de tener una vida de oración siempre fuerte, profunda con Dios, y Dios se va a encargar de lo demás. Entonces, aquí ya es un poquito más difícil explicar qué es lo que pasa, porque te vuelvo a repetir, Luis, es Dios el que hace todo. Las experiencias que la persona tiene, por ejemplo, la humildad. Aquí la humildad es la principal de las virtudes o de las flores. Rápidamente te digo un caso, por ejemplo, Santa Teresa, ya cuando estaba en este grado de oración, cuando ella estaba en su convento, pues empezaba a tener arrebatos místicos. Y ella cuando se daba cuenta de que Dios la iba a elevar, ella se agarraba de lo que había. Una vez estaba ella en la capilla con las demás monjitas y ella empezó a sentir que Dios le iba a arrebatar y ella se agarró fuertemente del reclinatorio y con todo el reclinatorio va para arriba, ¿no? Y esos son datos que han quedado documentados. Otras veces platicando ella con su director espiritual San Juan de la Cruz, estaban los dos platicando. De repente entra una monjita, ¿verdad? Darles un aviso y pues ahí los encuentra los dos con todicillas en el aire. Entonces, y Santa Teresa en su gran humildad le rogaba, le suplicaba a Dios que le quitara todos esos favores o que por lo menos que no lo hiciera en público, ¿no? Y lógicamente Dios le da estos regalos a una persona que está llena de humildad. Una persona que no tiene una humildad profunda, pues lo más probable es que Dios no le dé estos tipos de regalos porque en vez de beneficiarla van a perjudicar a la persona, ¿no? Entonces,
hay que estar nosotros conscientes que aquel que hace todo es Dios, no es nuestra santidad, no son nuestros esfuerzos, pero no importa si Dios nos da estos regalos o no, lo importante es amar a Dios y nunca dejar la oración, porque nosotros dependemos de la oración para todo. Padre, entonces si tratando de traducir estos 4 grados a la vida ordinaria de las personas, el primer grado es cuando usted que nos ve y yo queremos hacer una oración, vamos a una iglesia o en casa o en algún lugar, intentamos sentarnos, hincarnos a orar, pero estamos distraídos y volteamos a un lado y volteamos al otro y qué estaba leyendo ya se me olvidó y escucho un ruido y volteo a ver qué es el primer grado. Las cosas parece que no funcionan, parece que la oración no sirve, pero poco a poco vamos avanzando en este grado de oración hasta que cada vez Dios va actuando más, hasta el punto en donde es una oración constante, diría yo, porque el agua está cayendo a cántaros del cielo. Más que dar consejos, no me gusta mucho hablar de dar consejos, no sé, se ve un poquito como... Pero es tu rol como pero, sacerdote, pero ¿no? exacto, como sacerdote, una experiencia que yo les puedo decir, si Dios nos llama al primer grado de oración, hay que perseverar en el primer grado. Si Dios nos llama al segundo grado, hay que perseverar en el segundo grado. Si Dios nos llama al tercero, hay que perseverar en el tercero. O si Dios nos llama al cuarto, hay que perseverar en el cuarto. Lo importante aquí es perseverar en el grado en el cual Dios nos llama y nos invita. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces la santidad la podemos encontrar en el primer grado, en el segundo grado, en el tercer grado o en el cuarto grado. Entonces lo importante es, Dios mío, si me quieres aquí toda la vida en el primer grado, aquí quiero estar alabándote. Si me quieres en el segundo, en el tercero o en el cuarto, aquí quiero estar también yo. Y de alguna manera, Padre, estos grados se pueden dar con distintos tipos de oración, ya sea meditando la Sagrada Escritura, meditando un libro, una vida de un santo, puede ser simplemente en silencio, puede ser en adoración, puede ser en canto, puede ser en acción de gracias. Cualquiera de la oración que hagamos, experimentaremos estos grados. Exacto, Dios se va a encargar de hacer todo por nosotros. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Fe Católica Viva. Ojalá estés con nosotros otra vez pronto. Luis, me alegra que me hayan invitado y yo espero estar pronto con ustedes nuevamente. Gracias por el tiempo que me han permitido estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en Fe Católica Viva. Dios les bendiga.